Tu mejor amigo dijo que quería ser padre. Así que me acosté con él y me quedé embarazada. Mi mujer confesó la aventura. Nuestra hija se puso de su parte, así que las obligué a afrontar las consecuencias. Yo estaba de pie en aquella estéril habitación de hospital. El aire denso por el desinfectante y la muerte. Diego yacía allí. El hombre que una vez había sido mi hermano en todo menos en la sangre, ahora pálido y jadeando a través de una mascarilla. Mi mujer estaba detrás de mí, temblando, cargando con el hijo de él. Me incliné más cerca de Diego, con la voz tranquila, demasiado tranquila, y le susurré las palabras que hicieron gritar a su monitor cardíaco. Ese fue el momento en que me di cuenta de en qué me había convertido. No en un marido, no en un amigo, solo en un hombre vaciado por la traición, viendo cómo se drenaba la vida de aquel que me lo había robado todo. Déjame contarte todo desde el principio. Siempre había sido el tipo de hombre con el que la gente se sentía a gusto. A mis 45 años, mi voz tranquila y mi sonrisa fácil me convertían en una presencia familiar y reconfortante en San Pedro de la Sierra, una comunidad rural tranquila y unida de menos de 1000 almas en el interior de España. Vivía con mi mujer, Beatriz, mi novia desde el instituto, y nuestra hija de 17 años, Marina, en una casa modesta en el extremo sur del pueblo, no lejos de donde vivían nuestros padres. Nosotros, los Moreno, estábamos bien arraigados en San Pedro, comidas comunitarias los domingos, recaudaciones de fondos para el colegio, misa en la parroquia. Yo estaba allí. Todo el mundo me conocía. A todo el mundo le caía bien. Él es una constante, dijo una vez el padre don Manuel durante un sermón, asintiendo hacia mí entre la congregación como si fuera la estrella polar. Álvaro!, gritaba el sargento de la Guardia Civil cuando pasaba con el coche patrulla por la plaza. ¿Vas a arreglar esa cafetera de mi oficina o vas a seguir tomándote tu tiempo? Yo me reía, ajustándome el cinturón de herramientas. Te estoy salvando de tu adicción a la cafeína, Manolo. Deberían pagarme por eso. La gente confiaba en mí. Los niños saludaban cuando pasaba en mi vieja furgoneta oxidada. Los ancianos tenían mi número en notas adhesivas junto a sus teléfonos fijos. Mi hija Marina acababa de ser aceptada en un campamento de música de verano en Madrid. Tocaba el violín y su talento había crecido más allá de lo que la escuela local podía ofrecer. Beatriz había estado radiante durante días. No me lo puedo creer, dijo una noche, doblando la ropa mientras yo arreglaba el tirador suelto de un armario de la cocina. ¿Se va de verdad? Nuestra niña ya no es tan niña, respondí, haciendo una pausa para mirar por la ventana donde Marina estaba en el columpio del porche, tarareando algo que no reconocí. Beatriz suspiró. Parece que fue ayer cuando la trajimos a casa del hospital. Asentí. Va a hacer grandes cosas. Las cosas iban bien. A la mañana siguiente, visité a la señora García para arreglar un interruptor defectuoso. Me sirvió unas pastas y café como hacía siempre. Tienes una familia muy buena, Álvaro, dijo suavemente. No mucha gente es tan bendecida como tú. Lo sé, respondí con una sonrisa. Créame, doy gracias a Dios todos los días. Pero incluso mientras lo decía, algo en mi pecho se tensó. No sabía por qué. Más tarde esa noche, mucho después de que Beatriz y Marina se hubieran ido a la cama, me senté solo en el porche. Los grillos cantaban y las estrellas parpadeaban suavemente sobre mi cabeza. Froté mi pulgar contra el borde calloso de mi palma. Algo no iba bien. La sensación no desaparecía. Era como una sombra en el umbral de una puerta. Estaba a punto de abrirse, y lo que entraría sería algo muy oscuro. Dicen que el destino tiene una forma de anunciar su llegada. No con un trueno, sino con un susurro que se desliza en los días ordinarios, cambiándolo todo. Para mí, llegó con un golpe en la puerta y el regreso de Diego Vega. Diego había sido una vez mi sombra, o tal vez era al revés. De niños, corríamos por los caminos polvorientos de San Pedro como si fuéramos los dueños del mundo. Dos chicos que pensaban que el tiempo era un largo camino que se extendía hasta el horizonte, pero la vida tenía otros planes. Diego persiguió la ambición fuera del pueblo, mientras yo me quedaba, casándome con Beatriz y echando raíces en la misma tierra de la que ambos habíamos soñado escapar. Ahora Diego había vuelto, pero no era el mismo.
Se paró en mi porche una mañana gris, con el rostro pálido, los pómulos afilados y los ojos empañados por el dolor y la fatiga. Parecía 20 años mayor, no solo físicamente, sino en espíritu. El diagnóstico le había arrancado algo. Cáncer de sangre en etapa 4, dijo Diego en voz baja, mientras nos sentábamos en el porche esa tarde, bebiendo vasos de zumo frío. Los médicos de la Seguridad Social me dieron 1 año. Quizás. No hablé al principio, solo miré el campo al otro lado de la carretera, el viento rozando las puntas de la hierba seca como un suspiro. Deberías habérmelo dicho antes, dije finalmente, con la voz quebrada. Diego soltó una risa débil. Habría arruinado la sorpresa. Me volví hacia él. Diego sonrió levemente. Pero todavía me quieres, siempre. Desde ese momento, me encargué de cuidar a mi amigo. Lo llevaba al hospital en la capital para sus citas. Le ayudaba a recoger sus medicamentos en la farmacia. Limpiaba su casa los fines de semana, cuando las náuseas eran demasiado fuertes. Y cuando yo no podía estar allí, Beatriz a menudo intervenía. Al principio, estaba agradecido. Beatriz siempre había sido maternal. Tenía esa dulzura que atraía a la gente. Cocinaba para Diego, le cambiaba las sábanas, le hacía la compra en el supermercado. A veces traía juegos de mesa para distraerlo. Incluso reorganizó sus horas de trabajo para ayudar más a menudo. Pero pronto noté pequeños cambios. Las cenas en casa se volvieron silenciosas. Beatriz se perdía más comidas familiares. Luego, una noche, me senté a la mesa de la cocina, mucho después de que los platos estuvieran recogidos. El reloj hacía tic-tac más fuerte de lo habitual. La semana siguiente se hizo más difícil de ignorar. Beatriz pasaba horas haciendo recados, incluso cuando estaba en casa. Una noche, se fue, justo después de cenar, diciendo que él había tenido un día duro de quimioterapia. Me paré junto a la puerta mientras ella cogía su bolso. ¿Podría ir yo?, preguntó por mí, dijo rápidamente, sin mirarme a los ojos. Vea, dije suavemente. Has estado pasando más tiempo allí que aquí. Ella se volvió. Necesita ayuda. No es el único, respondí, las palabras más firmes de lo que pretendía. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta casa se siente vacía cuando no estás en ella. Ahí fue cuando apareció la primera grieta real. Días después, se ensanchó. Fue un jueves por la noche. Acababa de volver de reemplazar una línea eléctrica en la granja de los Torres. La casa estaba oscura. La habitación de Marina estaba cerrada. Un plato cubierto con papel de aluminio estaba sobre la mesa. Un filete frío. Suspiré, me lavé y me serví el plato. Apenas había dado un bocado cuando Beatriz entró. ¿Has comido?, preguntó, dejando las llaves. Acabo de empezar, respondí sin levantar la vista. Ella pasó por mi lado hacia el fregadero. ¿Hablaste con Marina hoy? Estaba con sus amigos, respondió Beatriz. Me levanté dejando mi tenedor. Beatriz, tenemos que hablar. Ella se congeló. Respiré hondo. Esto no puede seguir así. Entiendo que Diego esté enfermo. Lo entiendo, pero este es nuestro hogar, nuestra hija, nuestra vida, y tú has estado. Se está muriendo, Álvaro, espetó ella, girándose bruscamente. No tiene a nadie. ¿Y qué somos nosotros?, dije, levantando la voz por primera vez en meses. 0 a la izquierda. Ella me miró fijamente, parpadeando. El dolor cruzó su rostro. No lo estoy eligiendo a él sobre ti, dijo en voz baja. Pero lo parece, ¿verdad?, susurré. Silencio. Luego se dio la vuelta. Voy a ver cómo está. ¿Tuvo un día difícil? Por supuesto que sí, murmuré con amargura. Demasiado bajo para que ella lo oyera. O tal vez no. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé solo en mi propia cocina. Las sombras en las paredes se estiraban más que nunca. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio entre Beatriz y yo se hizo más pesado que cualquier palabra que pudiéramos pronunciar. Lo que una vez fue un matrimonio lleno de miradas compartidas, toques suaves y chistes susurrados a altas horas de la noche, se había convertido en un ritual de silencio. La cama que habíamos compartido durante más de 2 décadas ahora se sentía como territorio extranjero. Cada noche, Beatriz entraba en silencio. Se acostaba a mi lado, sin decir una palabra, a menudo dándome la espalda. Intenté 1 o 2 veces hablar,
contarle cómo había reaccionado Diego a su tratamiento, o cómo había mejorado su apetito, o lo débil que se sentía después de la última ronda de quimio. Pero cada vez yo me levantaba de la cama y salía de la habitación. A veces me sentaba en el salón a oscuras. A veces salía al porche y observaba la noche, escuchando el viento susurrar a través de los árboles secos de la meseta. No levantaba la voz, no la acusaba, pero el silencio que le devolvía era más fuerte que cualquier otra cosa. Una noche, mientras estaba sentado a la mesa de la cocina bebiendo un vaso de agua, Marina entró en la habitación. Todavía llevaba su ropa de instituto, su mochila, medio abierta. «Papá», preguntó con cautela. Levanté la vista. «¿Por qué mamá nunca está en casa?», preguntó, no enfadada, solo confundida. «Siempre está haciendo recados, incluso los fines de semana». Dejé el vaso suavemente y luego me levanté. «Deberías preguntarle a tu madre», dije sin emoción, y pasé por su lado por el pasillo. Esa noche, Marina lo hizo. Llamó a la puerta de Beatriz, mientras ella doblaba ropa en el dormitorio principal. «¿Podemos hablar?». Beatriz levantó la vista. «Por supuesto». Se trasladaron a la habitación de Marina. Las puertas se cerraron tras ellas. Nadie oyó lo que se dijo, pero la casa permaneció en silencio durante mucho tiempo. Al día siguiente, Beatriz se fue por la mañana con una fiambrera y las llaves de su coche. Como cualquier otro día de esa semana, pasó la mayor parte de la tarde con Diego, ayudándole a comer, asegurándose de que pudiera llegar al baño con seguridad, organizando sus pastillas por horas. Cuando regresó justo después de la puesta de sol, entró con los zapatos polvorientos y las manos oliendo a antiséptico. Pero algo se sentía mal. Se volvió hacia el pasillo y se detuvo. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta, pero el espacio interior estaba despojado de su presencia. Su ropa había desaparecido del armario, sus fotografías enmarcadas de la cómoda, desaparecidas. Su perfume, sus zapatillas, su bata, todo había desaparecido. Corrió por el pasillo hasta la habitación de invitados, y allí estaban, doblados y apilados en la cama. Sus cosas, sus vestidos, sus bufandas, sus libros, incluso la pequeña planta de jade que guardaba en el alféizar de la ventana, habían sido movidos. Se quedó allí atónita. Sacando su teléfono, marcó mi número. La llamada sonó y sonó sin respuesta. «Álvaro», susurró a la habitación silenciosa. «¿Qué estás haciendo?». Pero en el fondo, ella ya lo sabía. Yo no había gritado, no había montado una escena, pero había trazado una línea. Y con ese gesto silencioso, todo entre nosotros cambió. Esa noche, me senté solo en la sala de descanso del Parque de Bomberos Voluntarios, mirando las viejas fotos enmarcadas en la pared, fotos de las fiestas patronales del pueblo. Una foto grupal de voluntarios, Diego y yo entre ellos, más jóvenes, riendo con los brazos alrededor de los hombros del otro. No podía odiar a Diego, se estaba muriendo, pero Beatriz, ella no, y sin embargo, se había escabullido poco a poco. El hombre que San Pedro conoció una vez, gentil, paciente, siempre con una palabra amable, estaba cambiando silenciosamente, constantemente. La dulzura en mí se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más duro, algo más frío. No daba portazos, no gritaba, pero mi silencio ya no era pacífico. Era el sonido de algo muriendo. Y aunque aún no podía decirlo en voz alta, lo sabía en mi corazón. Mi matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Los días en nuestra casa se volvieron aún más tranquilos, como si las propias paredes hubieran aprendido a contener la respiración. Ya no le hablaba a Beatriz, ni por la mañana, ni en la cena, ni siquiera al pasar. Me movía por la casa con una eficiencia silenciosa, mi presencia reducida a pisadas, el crujido de mi chaqueta, el sonido de las llaves del coche dejadas sobre la encimera. Todavía estaba allí, pero de la forma en que podría estarlo un fantasma, siempre presente, nunca realmente visto. La cena familiar se había convertido en un recuerdo. La mesa que una vez albergó risas, conversación y asados los domingos, ahora estaba prácticamente intacta. Yo comía solo, si es que comía, generalmente en el garaje o en el porche con un termo de café, y a menudo ella se llevaba su plato a su habitación. Beatriz lo notaba todo, pero no sabía cómo arreglarlo.
O tal vez no lo intentaba lo suficiente. Hizo intentos. Algunas mañanas se despertaba antes del amanecer y freía huevos justo como a mí me gustaban. Dejaba el recipiente cerca de la tostadora como siempre había hecho, un gesto silencioso, una rama de olivo envuelta en papel de aluminio. Pero cada vez que volvía más tarde, la caja estaba intacta. Ella sabía lo que significaba. Una mañana, se demoró en la puerta mientras yo me ataba las botas. «Álvaro, te hice el desayuno», dijo en voz baja. No levanté la vista. Nunca miré hacia la fuente del sonido. Simplemente cogí mis llaves y pasé por su lado. Para mí, ella ya no era una voz, solo un sonido distante que ahora iba a ignorar. Se quedó allí en silencio durante mucho tiempo, mirando el espacio vacío que acababa de dejar atrás. No tenía que decir nada. Mi silencio era elocuente. Mis ojos, cuando se encontraban con los suyos al pasar, decían todo lo que mi boca se negaba a decir. «¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Por qué está mi esposa lejos de mí?» Beatriz continuó con sus días. Todavía iba a hacer recados. Todavía le llevaba sopa, lavaba sus sábanas, le ayudaba con el dolor y las citas. Pero por la noche, cuando pasaba por nuestro antiguo dormitorio y veía la puerta aún cerrada, se le retorcía el corazón. No llamaba. Se decía a sí misma que yo solo estaba celoso, que todavía la amaba, que estaba enfadado ahora, pero que se me pasaría. Siempre lo hacía. En su mente, esto era temporal. Se paró frente al espejo una noche, cepillándose el pelo, su reflejo pálido en la tenue luz de la habitación de invitados. «Tiene 45 años», se susurró a sí misma. «No se va a ir a ninguna parte. Es mío. Soy su mujer. Nunca me divorciaré de él». Sonrió levemente ante sus propias palabras. Pero lo que Beatriz nunca se dio cuenta, lo que nunca se permitió entender, fue que incluso el hombre más amable tiene límites. Incluso un corazón que da sin pedir nada a cambio, finalmente se cansa de ser ignorado. Y cuando das por sentado a un hombre honesto y cariñoso, cuando confundes su silencio con rendición, ese amor puede convertirse en odio en cuestión de momentos. Esa noche, el cielo sobre San Pedro colgaba bajo con nubes pesadas, hinchadas con la amenaza de lluvia, pero reacias a estallar. El tipo de cielo que hacía que todo se sintiera un poco más tranquilo, un poco más tenso. Beatriz llegó a casa antes de lo habitual. No fue a la habitación de invitados. Se sentó en el salón, mirando la puerta, esperando a que yo volviera. Sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su jersey, su corazón un tambor inestable. A las 4 p.m., la puerta principal se abrió, bota sobre madera, el familiar tintineo de llaves cayendo en el cuenco de la entrada. No la miré, no dije una palabra. Caminé directamente por el pasillo y entré en el dormitorio. La puerta se cerró con un suave clic. Beatriz se levantó, se acercó y llamó. «Álvaro», dijo suavemente, «quiero hablar contigo». Silencio. Llamó de nuevo, esta vez más fuerte. «Por favor, abre la puerta». Todavía nada. Apoyó la frente contra la puerta. «Diego está en el hospital», susurró. «El médico dice que su corazón está fallando. No le queda mucho tiempo». Dentro, yo estaba sentado en el borde de la cama. Sus palabras me golpearon como un tren a cámara lenta, inevitable y cruel. Mi pecho se tensó. Diego, mi amigo más antiguo, el chico con el que había compartido secretos, el joven que dejó el pueblo con sueños, el hombre que volvió solo para morir, se estaba desvaneciendo ahora. Y sin embargo, él también era la razón por la que todo se había desmoronado. ¿Pero lo era? Apreté los puños. «Se está muriendo», me recordé. ¿Por qué sigo culpándolo? Respiré hondo, me levanté y caminé hacia la puerta. El pomo giró y la puerta se abrió lentamente. Beatriz estaba allí, con los ojos hinchados, las manos entrelazadas frente a ella. Cuando miró mi cara, inmediatamente bajó la vista. No pudo sostener mi mirada. La miré durante un largo y silencioso momento. Vi sus labios temblorosos, su culpa, su vergüenza, y supe que no había terminado. «¿Qué más?», pregunté secamente. Los ojos de Beatriz permanecieron bajos. Su voz estaba apenas por encima de un susurro. «Estoy embarazada». El tiempo se detuvo. El pasillo estaba tan tranquilo
que incluso el zumbido del frigorífico en la cocina parecía ensordecedor. Me quedé quieto, inmóvil. Finalmente pregunté, ¿de cuánto? No era la pregunta que Beatriz esperaba. Ella vaciló, su voz se rompió. 3 meses. Mi cara no se movió. No es mío, ¿verdad? La cabeza de Beatriz se levantó de golpe. Las lágrimas inundaron instantáneamente sus ojos. No es tuyo, Álvaro, es. Di un paso más cerca. Mis ojos, tan familiares y una vez llenos de calidez, eran ahora pozos fríos y vacíos. Hagamos una prueba de ADN, dije. Mi voz tranquila, distante. Porque no confío en ti. Beatriz jadeó. Sus rodillas se debilitaron, y antes de que pudiera recuperarse, el mundo se inclinó. Se derrumbó en el suelo con un golpe sordo. Oscuridad. Cuando abrió los ojos, todavía estaba tirada en el suelo de madera. La habitación estaba en penumbra. Le dolía la cabeza. Se giró ligeramente y me vio sentado en la silla, a solo unos metros de distancia. No me había movido, no la había levantado, no le había ofrecido agua ni consuelo. Simplemente estaba sentado allí, con las manos apoyadas en las rodillas, mirándola fijamente. Parpadeó, conteniendo las lágrimas, luchando por sentarse. Su voz temblaba. Ni siquiera me levantaste. He estado en el suelo todo este tiempo. Mi mandíbula se tensó. Mis palabras salieron bajas y afiladas, cada sílaba deliberada. Entonces, ¿sabes lo que se siente al ser abandonado? Ella se estremeció. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Las lágrimas corrían por su rostro. Lenta e inestablemente, se puso de pie. Se secó la mejilla y luego encontró mis ojos. Sí, dijo, con la voz rota. El niño es de Diego. Hizo una pausa, el dolor grabado en cada palabra. Se está muriendo, y quería ser padre antes de irse. Quería a alguien para continuar su linaje. Mi respiración se hizo más pesada, pero mi postura no cambió. Cerré los ojos brevemente, luego los abrí. Mi voz era amarga. Así que quiere que su sangre corrupta pase a otro, dije. ¿No es irónico? Beatriz se estremeció. Nunca había imaginado que yo, el gentil y noble Álvaro, pudiera burlarme del cáncer de sangre de Diego, pero lo hice. Los ojos de Beatriz brillaron con ira y desolación. ¿Te estás burlando de su cáncer?, dijo, con la voz temblorosa. Sonreí lento y cruel. Al menos soy honesto, no una destroza hogares. Cayó de rodillas frente a mí, con las manos entrelazadas, el rostro húmedo de lágrimas. Por favor, Álvaro, déjame tener a este niño. Cuidaré de él. Era su último deseo. Él solo quería. No me inmuté. No parpadeé. Nunca me preguntaste, dije, con la voz plana. Venenosa. Nunca me preguntaste antes de abrirte de piernas para ese pedazo de escoria. Así que no me pidas que te bendiga por dar a luz a un bastardo. A Beatriz se le cortó la respiración. Me miró con horror, como si no reconociera al hombre que tenía delante. «Eres tan cruel», susurró. «¿Cómo puedes hablar así de un niño no nacido?» Me levanté lentamente. La silla raspó ligeramente contra el suelo de madera. La miré desde arriba, con la cara como una piedra. «Vámonos», dije. «Vamos a hacerle una visita a tu amante. Necesito mirarlo a los ojos y preguntarle qué se siente al apuñalar a tu mejor amigo por la espalda». La voz de Beatriz se rompió. «Por favor, Álvaro, no hagas esto. No le hagas daño. Se está muriendo». Incliné la cabeza y sonreí. «Créeme, joder, si lo quisiera muerto, ya estaría muerto», dije, con la voz como el hielo. «Pero quiero verlo vivir». Caminé hacia la puerta principal, cogí mis llaves y la abrí. La luz del porche me bañó en un resplandor pálido. Marina acababa de subir los escalones del porche, con la mochila colgada de un hombro. Vio a su madre, con los ojos rojos y en el suelo, y a mí de pie, rígido como una tabla en la puerta. Se congeló. «¿Se lo has dicho?», preguntó, con voz cautelosa. Giré la cabeza lentamente y miré directamente a los ojos de mi hija. No hablé. Sonreí. Y esa sonrisa no era la de su padre, no la del que solía sentarse en el columpio del porche y silbar mientras trabajaba, no la del hombre que solía llevarla sobre sus hombros durante las fiestas.
Esa sonrisa le provocó un escalofrío por la columna vertebral. Asentí una vez, luego otra vez, lentamente, y sonreí una vez más. Luego no dije nada, simplemente me hice a un lado. Beatriz salió detrás de mí momentos después, arrastrando los pies, agarrando su bolso con manos temblorosas. Abrió la puerta del pasajero de la furgoneta y se deslizó dentro en silencio. El viaje hasta la capital fue silencioso. No se intercambió ni una palabra entre nosotros. La radio estaba apagada. Solo el zumbido de los neumáticos en la carretera llenaba el silencio. Mis ojos nunca dejaron la carretera. Mis manos estaban firmes en el volante. Beatriz me miró un par de veces, pero no quedaba suavidad en mi expresión, ningún rastro del hombre con el que se había casado. Llegamos al hospital justo antes de las 7 p.m. Las luces del aparcamiento parpadeaban en el aire húmedo de la noche. Aparqué la furgoneta, salí y esperé. Beatriz vaciló, luego me siguió. Dentro, el resplandor fluorescente del hospital hacía que todo pareciera estéril, surrealista. Caminé directamente al mostrador de recepción. «Vengo a ver a Diego Vega», dije con calma. «Estoy en la lista como contacto de emergencia». La enfermera lo buscó brevemente en la pantalla y luego asintió. «Habitación 214, al final, por la UCI, sin preguntas, sin demoras». Beatriz caminó silenciosamente detrás de mí mientras recorríamos el largo pasillo con eco. El aire se sentía más frío aquí. Mis botas resonaban contra el suelo de linóleo. Mi expresión no cambió. Los ojos de Beatriz se movían nerviosamente, cada nervio de su cuerpo tenso. Al final del pasillo, giramos a la izquierda. Habitación 214. Dentro de la habitación 214, el pitido constante de las máquinas y el leve siseo del oxígeno llenaban el aire estéril. Diego Vega yacía inmóvil en la cama del hospital, con el rostro demacrado, la piel pálida y estirada sobre los huesos. Tubos transparentes serpenteaban por sus brazos, entregando la poca ayuda que la medicina moderna podía ofrecer. Una mascarilla de oxígeno se aferraba a su rostro, empañándose ligeramente con cada respiración superficial. Sus ojos, aunque tenues y rodeados de fatiga, se abrieron al sonido de los pasos. Entramos con una calma mesurada, mis botas golpeando suavemente el suelo de baldosas. Beatriz vaciló en la puerta, con los ojos rojos, los labios temblando. Arrastré un pequeño taburete de metal por el suelo, con un chirrido largo, y lo coloqué justo al lado de la cama. Me senté, con los codos en las rodillas, y me incliné cerca. Diego parpadeó lentamente, tratando de enfocar. «Hola, compañero», dije en voz baja, las comisuras de mis labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Estoy aquí para decirte algo». Diego trató de hablar, pero la mascarilla amortiguó su intento. Su frente se arrugó en confusión. Continué con una voz suave, casual, casi amistosa. «En primer lugar», dije, «esa zorra me dijo que está embarazada de tu hijo». Los ojos de Diego se abrieron ligeramente, su cabeza apenas se movió. Incliné la cabeza. «Ahora escucha con mucha atención. Voy a asegurarme de que ese niño nazca». «¿Sabes por qué, Diego?». Me incliné hacia adelante, bajando la voz a un susurro. «Porque quiero ver a tu hijo crecer sin tener a nadie a quien llamar papá». Beatriz jadeó detrás de nosotros, pero no me volví. «Quiero que se despierte cada día y sienta ese vacío, ese agujero. Irá al colegio y verá a otros niños ser recogidos por sus padres y esperará a alguien que nunca vendrá». La mano de Diego se contrajo ligeramente sobre la manta, pero estaba demasiado débil para levantarla. Sonreí más ampliamente. «Oh, créeme, estará triste, muy triste, porque el hombre que donó su esperma para crearlo». Golpeé suavemente la barandilla de metal con el nudillo. «Morirá justo aquí en esta cama». Me levanté ligeramente, ahora cerniéndome sobre Diego, y Beatriz sollozó fríamente. «Ella criará a ese bastardo sola. Nunca encontrará a otro hombre que venga y sea padre para ese niño». Beatriz se cubrió la boca. Las lágrimas corrían por su rostro. Volví a mirar a Diego, mi voz ahora más fría que el goteo del suero a su lado. «Cada hombre que entre en su vida después de ti», dije lentamente, «vendrá a tener sexo con ella y luego se irá después de usarla». Giré la cabeza lentamente hacia Beatriz.
mi voz ahora más baja, más venenosa que nunca. Esa mujer, dije, señalándola sin quitar los ojos de Diego, será usada como un pañuelo, y tu hijo bastardo verá cómo sucede. Verá a los hombres ir y venir, verá cómo la tratan y lo sentirá. Di otro paso más cerca de la cama de Diego, mis ojos afilados, deliberados. Será herido día tras día, y llenará su corazón de odio, de podredumbre, de maldad. Un día te maldecirá, Diego, maldecirá al hombre que le dio la vida, y a la mujer que destruyó su matrimonio solo para traerlo a este mundo. Os maldecirá a ambos por darle una existencia lamentable y miserable. El monitor junto a la cama de Diego comenzó a chillar. Primero un aumento constante de pitidos, luego una serie errática y rápida. El pecho de Diego comenzó a agitarse. Sus respiraciones se volvieron superficiales rápidamente. Se aferró a la manta, tratando de hablar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abultaron ligeramente detrás de la mascarilla de oxígeno, mientras el pánico se apoderaba de él. Su ritmo cardíaco se disparó. «Señor, necesita retroceder ahora», gritó una enfermera desde la puerta. «Aléjese», ordenó un médico mientras varios miembros del personal médico entraban corriendo en la habitación. Me quedé quieto, tranquilo, impasible. Miré a Diego una última vez, mi voz lo suficientemente baja para que solo Diego la oyera. «Vine a verte sufrir y morir». Luego me volví, retrocediendo lentamente hacia el pasillo, justo fuera de la habitación. La puerta de cristal se cerró tras de mí. A través de ella me paré como una estatua, con los brazos cruzados, mis ojos clavados en los de Diego. La mirada de Diego tampoco se rompió. Incluso mientras los médicos se arremolinaban a su alrededor, tratando de estabilizarlo, ajustando el oxígeno, preparando adrenalina, las máquinas gritando más fuerte con cada segundo que pasaba. Los dos, una vez amigos, hermanos y todo menos sangre, nos miramos a través de ese delgado panel de cristal. La cara de Diego comenzó a contorsionarse de dolor. El pitido se convirtió en un tono plano y penetrante. «Línea plana», dijo uno de los médicos con gravedad. «Hora de la muerte, 22:47». La habitación quedó en silencio. Una enfermera salió al pasillo lentamente, sacudiendo la cabeza. «Se ha ido». Sonreí y lo dije lo suficientemente alto para que Beatriz lo oyera. «Nos vemos en el infierno, bastardo». Ella soltó un grito ahogado, sus rodillas cediendo debajo de ella. Se derrumbó con fuerza en el suelo frío, justo fuera de la habitación. Su cabeza golpeó el suelo mientras se desmayaba de nuevo. No me inmuté. Me hice a un lado mecánicamente, dejando paso a la enfermera que corrió al lado de Beatriz. Se arrodilló, susurrándole suavemente, comprobando su pulso, ofreciendo apoyo. Me quedé allí en silencio, mirando, impasible, y dejé que la enfermera ayudara a Beatriz. La enfermera se arrodilló junto a Beatriz, mientras lloraba en el suelo frío del pasillo del hospital. Me miró mientras estaba de pie cerca, tranquilo e impasible. «¿Puede ayudarla a levantarse?», preguntó la enfermera, con voz teñida de incredulidad. Sonreí levemente, de forma escalofriante. «Su caída es suya», dije. «Ella necesita levantarse sola. Ya no soy su protector». La enfermera jadeó, horrorizada por mi crueldad, pero simplemente me di la vuelta y me alejé, mis pasos resonando detrás de mí como puntuación a mis palabras. Fuera, saqué mi teléfono y llamé a mi madre. «Mamá», dije, «Beatriz está en el hospital. Recógela». «Sí, espera». «¿Qué ha pasado?» «¿Qué eres?», comenzó. Pero la línea ya se había cortado. A la mañana siguiente, mi furgoneta había desaparecido. Mi teléfono estaba apagado. Durante una semana, nadie supo de mí. San Pedro susurraba. Los rumores florecieron como el moho. La muerte de Diego Vega, el colapso de Beatriz, mi desaparición. Entonces, tan repentinamente como me había ido, regresé. Ese mismo día, un mensajero llegó a la puerta de Beatriz. En su mano, un sobre manila sellado, papeles de divorcio. Ella los leyó en silencio. De pie sola en el salón, con las manos temblando, el pecho apretado. Las lágrimas caían libremente, silenciosamente. Cogió su teléfono e intentó llamarme, todavía apagado. Al anochecer, llegué a casa, aparqué mi furgoneta, entré sin decir una palabra
Fui a mi habitación y me cambié a una camisa limpia. Luego fui a la cocina, me serví un vaso de whisky y me senté en el borde de la mesa del comedor, bebiéndolo lentamente como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En cuestión de minutos, mis padres y mis suegros llegaron, alertados por las llamadas llorosas de Beatriz y los mensajes asustados de Marina. Rosa estaba en la puerta, pálida e insegura. El padre de Beatriz, Antonio, un hombre de voz suave, que rara vez levantaba la voz, parecía visiblemente conmocionado, y Marina estaba cerca de la escalera, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, el rostro afligido. Beatriz entró la última, con los ojos inyectados en sangre, los labios temblando. La tensión era sofocante. Rosa rompió el silencio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le estás entregando papeles de divorcio? Antonio habló a continuación. Está embarazada, hijo, y te estás divorciando de ella. Lleva a tu hijo. Por el amor de Dios. Di otro sorbo lento de whisky, el vaso acunado en mis dedos, luego volví mi mirada a Beatriz. ¿Por qué no se lo dices? Dije. ¿Por qué no les dices a todos aquí por qué te entregué esos papeles? La boca de Beatriz se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaron. Miró hacia abajo. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Me levanté, puse el vaso sobre la mesa y me volví para enfrentar a Antonio directamente. Tu hija, dije claramente, se acostó con Diego Vega y está embarazada de su hijo. Jadeos resonaron por la habitación. Así que, no, continué. Mi voz tranquila pero afilada. Su estado, su bienestar y ese niño dentro de ella no son mi problema. Me volví hacia mi madre. Sus ojos estaban muy abiertos, la boca ligeramente abierta. Mamá, dije suavemente, esa mujer traicionó mi confianza, traicionó mi amor. Mi tono nunca vaciló. Era como si estuviera leyendo las escrituras. Rezo a Dios todos los días y le deseo todo el dolor y todo el sufrimiento del mundo. Quiero verla sufrir, quiero verla llorar, quiero verla criar a ese bastardo sola y quiero vivir lo suficiente para ver a ese bastardo maldecirla cada día por su miserable existencia. Rosa dio un paso atrás, agarrándose el pecho, conteniendo el aliento. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Este no era el chico de voz suave que había criado. Este no era el hombre que salvaba a la gente de casas en llamas, que arreglaba el cableado viejo gratis cuando la gente no podía pagarlo, que amaba con el tipo de corazón sobre el que la gente escribe canciones. No, este hombre parado ante ella era frío, vengativo, lleno de veneno. Y a medida que el silencio en la habitación se espesaba, Rosa susurró casi para sí misma. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró impotente. Está lleno de odio. Rosa dio otro paso más cerca de Beatriz. Su rostro, surcado de lágrimas, extendió una mano temblorosa, tocando el brazo de Beatriz, como si esperara de alguna manera aliviar el peso que aplastaba los hombros de la mujer más joven. Luego se volvió lentamente hacia mí, con voz suave, suplicante. Álvaro, dijo, casi en un susurro. ¿Hay alguna manera, en absoluto, de que puedas pasar por alto esto? ¿Puedes perdonarla? Salva tu matrimonio. Su voz se rompió bajo la tensión de su propia incredulidad, su propio dolor. Habéis estado casados por más de 20 años. Tenéis una vida juntos, una hija, por favor. Mi rostro era ilegible. Giré la cabeza hacia mi madre y encontré sus ojos llorosos, pero los míos permanecieron fríos, distantes. Luego, sin decir una palabra, me volví hacia Beatriz. Antonio dio un paso adelante rápidamente, con voz temblorosa, pero aún firme. Pero el niño es inocente, dijo. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero por favor, eres un hombre amable. Siempre lo has sido. Piensa en la salud del niño. Si Beatriz está bajo estrés, dañará al bebé. No es culpa del bebé. No respondí de inmediato. Solo miré a Beatriz, que estaba congelada, con los ojos hinchados, la boca ligeramente abierta como si estuviera a punto de hablar, pero no pudiera encontrar la fuerza. Cada ojo en la habitación estaba sobre mí. Entonces sonreí. No una sonrisa amable, no la sonrisa del hombre que el pueblo amaba, sino la sonrisa de alguien que había quemado el puente, destrozado el camino y salado la tierra detrás de él. Cada segundo que ella esté aquí,
dije en voz baja, continuaré recordándole que está sucia. Beatriz jadeó, sus rodillas temblando debajo de ella. Le recordaré que destruyó más de 2 décadas de matrimonio solo para satisfacer un deseo retorcido por un hombre destinado al infierno que no era su marido. Me acerqué más, no para amenazar, sino para asegurar que cada palabra aterrizara. Me encantaría verla sufrir. Giré la cabeza ligeramente, mis ojos todavía en ella. «Y ese bebé», dije, mi voz baja y firme. «No tengo simpatía ni afecto, nada». Mi mirada se endureció. Pase lo que pase con él. Hice una pausa. Ese es su destino. Beatriz se derrumbó sobre sus rodillas. Sus sollozos estallaron como aguas de inundación, rompiendo una presa. Se agarró el estómago, balanceándose ligeramente, incapaz de contener la agonía que se retorcía a través de su cuerpo, no solo física, sino emocional, espiritualmente. Sus llantos llenaron la habitación, crudos y rotos. No me inmuté. Me serví otro vaso de whisky, el tintineo del hielo y el líquido extrañamente fuerte en el silencio entre sus sollozos. Me recosté en el sofá, con las piernas cruzadas casualmente, mi mirada fría e inquebrantable. El caos a mi alrededor bien podría haber sido el canto de los pájaros. Al otro lado de la habitación, Marina estaba congelada cerca de las escaleras, mirándome. La miré y sonreí, pero no había calidez en ello. Era afilada y enroscada como una serpiente bañada en veneno. Esa sonrisa no pertenecía al padre que solía arroparla por la noche o arreglar la cadena de su bicicleta en la entrada. Pertenecía a otra persona, alguien más frío, alguien más oscuro. Un escalofrío la recorrió. Se giró y retrocedió silenciosamente por los escalones, desapareciendo en su habitación, con el corazón latiendo en sus oídos. Antonio se movió rápidamente, yendo hacia su hija, que ahora estaba desplomada en el suelo. La miró con ojos llenos de disgusto y lástima. No habló de inmediato, solo se arrodilló y la ayudó a ponerse de pie. «Nos vamos», dijo bruscamente. Rosa abrió la boca para objetar, pero Antonio le lanzó una mirada firme y ella se hizo a un lado. Beatriz no se resistió, no podía. Dejó que su padre la guiara fuera de la casa, con los ojos vidriosos, las piernas apenas soportando su peso. Antonio la ayudó a entrar en su coche. Cerró la puerta tras ella y entró. El viaje fue silencioso. Cuando llegaron a la casa de los abuelos, Antonio ni siquiera esperó a que Beatriz hablara. Tan pronto como estuvo sentada en el viejo sofá del salón, se volvió hacia ella. «Has matado a un buen hombre. ¿Y para qué? Álvaro era como un hijo para mí. Era un marido honesto y devoto», gruñó, caminando de un lado a otro. «Mataste el alma de alguien que habría dado su último aliento por ti». Beatriz se sentó quieta, con las manos temblando en su regazo. Sus ojos miraban al suelo. La voz de Antonio se elevó, su furia apenas contenida. «El infierno tiene un lugar especial para mujeres como tú. Si es posible, aborta al niño y reza para que él tenga misericordia de ti». Beatriz se estremeció. Su médico ya le había dicho que a los 45 años el embarazo ya era arriesgado. Un aborto era aún más arriesgado. Además, nunca quiso un aborto. Le había prometido a Diego, su hijo. Antonio la señaló con el dedo, severo y final. «Te quedarás aquí temporalmente, solo hasta que nazca ese bebé». Se acercó más, su voz ahora fría. «Y una vez que nazca, te mudas. Busca tu propio camino». 3 meses después, el juzgado de la capital bullía con una tensión silenciosa. La noticia se había extendido por todo San Pedro, de que yo, Álvaro Moreno, el héroe tranquilo, el bombero voluntario, el hombre que todos admiraban una vez, me estaba divorciando de mi mujer. Pero esto no era solo un divorcio, era una guerra. Beatriz salió del coche de su padre, su vientre embarazado, ahora visiblemente redondo, bajo su vestido suelto. Mantuvo la barbilla alta, a pesar de la vergüenza que llevaba como un segundo peso. En su corazón, todavía creía de alguna manera que podía arreglarlo, que el tribunal podría ordenar terapia, que si me obligaban a sentarme con ella en una habitación de nuevo, tal vez recordaría la vida que construimos. Tal vez ella me perdonaría. Dentro, la sala del tribunal era pequeña, pero estaba llena.
Ojos curiosos de los rincones tranquilos del pueblo llenaban los bancos. A un lado, Beatriz se sentó con su abogado, con las manos cruzadas protectoramente sobre su vientre. Al otro lado, entré momentos después, inmaculado con un traje negro, mi expresión ilegible. Mi abogado, Ricardo Gil, que había volado en helicóptero esa mañana, con su reputación de litigante despiadado precediéndole, me siguió. El juez, un caballero mayor con ojos amables, abrió la sesión con una respiración profunda. Miró a Beatriz, luego a mí, y de nuevo al expediente. El abogado de Beatriz se levantó primero, hablando con urgencia. Su señoría, en interés de preservar un matrimonio que ha durado más de 20 años, pedimos al tribunal que ordene consejería matrimonial obligatoria antes de proceder con cualquier decreto de divorcio. Hubo una larga pausa. El juez miró hacia Beatriz. Sus ojos se suavizaron. Asintió levemente como si ya lo estuviera considerando. Pero entonces Ricardo se puso de pie. Su señoría, dijo, su voz tranquila y autoritaria. La consejería matrimonial en este caso sería una pérdida de tiempo para el tribunal y de dinero para las partes. El vínculo entre estos dos se ha roto irreparablemente y creo que unas pocas preguntas para la señora Moreno dejarán eso dolorosamente claro. El juez levantó una ceja. ¿Está solicitando un contrainterrogatorio ahora, señor Gil? Sí, su señoría. Brevemente. El juez hizo una pausa, luego asintió. Proceda. Beatriz se adelantó y se sentó en el estrado de los testigos. Sus manos temblaban ligeramente, pero se estabilizó. Ricardo se acercó lentamente, su tono profesional, pero con una precisión afilada como una navaja. Señora Moreno, ¿ama a su marido? Beatriz respondió, sin dudarlo. Sí, más que a mi vida. Ricardo asintió. Luego caminó unos pasos antes de volverse bruscamente hacia ella. Más que a su vida, repitió, pero no más que la promesa que le hizo cuando se casaron, renunciando a todos los demás. Los labios de Beatriz se separaron, pero no salieron palabras. Ricardo presionó. Usted afirmó amarlo, pero el niño que lleva en su vientre no pertenece a su marido. Este hombre al que supuestamente ama más que a su propia vida, señaló, su tono tranquilo, pero mordaz. Usted es una mentirosa, señora Moreno. Está aquí ahora ante el tribunal pidiendo salvar un matrimonio que usted destruyó voluntariamente. ¿Cómo puede mirar a este tribunal a los ojos y decir que quiere arreglar una unión cuando trajo a otro hombre a su cama? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. Ricardo inclinó la cabeza ligeramente. ¿Fue algún deseo no expresado, señora Moreno?, preguntó. Su voz, como un bisturí, un fetiche sexual secreto para quedarse embarazada de un hombre moribundo. ¿Fue una necesidad retorcida de llevar su legado en su cuerpo a costa de la dignidad de su marido? Protesto, gritó el abogado de Beatriz, poniéndose de pie. Su señoría, esto no es un juicio penal. Estamos aquí para discutir la reconciliación y la posibilidad de salvar este matrimonio, no para humillar a la demandante. Se admite, dijo el juez, con un asentimiento firme. Señor Gil, por favor mantenga sus comentarios relevantes. Ricardo ofreció una sonrisa débil, casi educada. Por supuesto, su señoría, dijo, y luego volvió su mirada al estrado. Pero antes de hablar de salvar un matrimonio, tal vez deberíamos preguntar primero por qué llegó a un punto en el que necesitaba ser salvado. Se volvió lentamente para enfrentar a Beatriz una vez más, quien era responsable de llevar este matrimonio a este punto. Ricardo Gil dio un paso adelante, su mirada aguda fija en Beatriz mientras la sala del tribunal pendía de cada palabra. Señora Moreno, dijo, su tono frío pero controlado. ¿Por qué se acostó con el señor Vega? Beatriz se movió en su asiento, visiblemente incómoda. Sus ojos se dirigieron a mí mientras estaba sentado inmóvil, con la mandíbula apretada. Luego se volvió hacia Ricardo, su voz temblorosa pero firme. Él me lo dijo. Diego me dijo que quería ser padre, que no le quedaba mucho tiempo, y quería que su linaje continuara. Así que... Tragó saliva, así que acepté. Me acosté con él y me quedé embarazada. Un murmullo bajo recorrió la sala. Ricardo levantó una ceja, sus labios curvados en una mueca de desprecio.
«¡Qué causa tan noble, señora Moreno!», dijo, goteando sarcasmo. «Así que, lo que está diciendo es que no engañó a su marido». «No, simplemente concedió a un hombre moribundo su último deseo». Beatriz levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «Sí». Ricardo dio un paso adelante. Su voz se elevó, teniendo sexo con él y quedándose embarazada de su hijo. El rostro de Beatriz se sonrojó, una mezcla de vergüenza y desesperación. «Él quería un hijo», dijo con más firmeza ahora, su frustración comenzando a mostrarse. «Podría haber adoptado cuando tenía tiempo», espetó Ricardo. Su voz resonó en las paredes de la sala del tribunal. «No insulte a este tribunal con justificaciones para la traición». Beatriz miró hacia abajo. Ricardo continuó, presionando con precisión. «Sigamos adelante. Usted se quedó embarazada. ¿Alguna vez informó a su marido antes del embarazo sobre este pequeño plan de llevar el hijo de otro hombre?» Beatriz vaciló. «Yo le hablé del deseo de Diego». Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz afilada. «¿Después de quedarse embarazada?», dijo firmemente. «¿Después? Eso no es contar, eso es confesar». Se volvió hacia el juez por un momento, luego de vuelta a Beatriz. «Así que, no, su marido no tenía idea de que se estaba acostando con ese hombre. Usted lo excluyó, rompió sus votos. Y ahora», Ricardo juntó las manos, su tono cambiando a algo más suave, pero no menos punzante. «Ahora, señora Moreno, una pregunta muy importante. ¿Qué es un padre? ¿Es el hombre que dona su esperma o es el hombre que cría al niño?» Beatriz abrió la boca, pero no salió nada. Parecía perdida, ahogándose en el silencio de la habitación. Ricardo no esperó. Sabía que Diego moriría. Sabía que nunca podría criar a ese niño. Y aún así, siguió adelante. «Así que díganos, señora Moreno, ¿fue su plan todo el tiempo atrapar al señor Moreno para criar un niño que no era suyo?» La voz de Beatriz se rompió mientras respondía. «Álvaro es un excelente marido y un gran padre. El niño habría tenido suerte de tenerlo». Ricardo se inclinó ligeramente, su voz baja, pero afilada como una navaja. «Así que, déjeme aclarar esto. Quería presentarle a su marido un hijo que tuvo con otro hombre y esperaba que lo criara como propio, sin su conocimiento, sin su consentimiento». Se enderezó. Sus últimas palabras fueron claras y deliberadas. «¿Qué tan justo es eso considerando que el señor Moreno no tenía idea de que se estaba acostando con otro hombre?» Hizo una pausa, luego asestó el golpe. «Eso es fraude de paternidad, señora Moreno». La sala zumbaba, con murmullos sofocados. Una ola de incomodidad barrió a los espectadores como un viento frío. Las últimas palabras de Ricardo Gil todavía colgaban débilmente en el aire. «Fraude de paternidad, señora Moreno», e incluso el juez parecía visiblemente inquieto, moviéndose ligeramente en su silla. Beatriz estaba sentada con manos temblorosas, su rostro pálido y demacrado. Su abogado estaba de pie rápidamente. «Protesto, su señoría», dijo, tratando de recuperar el control. «Mi clienta no tenía intención de atrapar a nadie. Esto nunca fue malicioso. Este matrimonio merece ser salvado. Han estado juntos durante más de 2 décadas». Ricardo no le dejó terminar. Se volvió rápidamente, interrumpiendo con una voz fría y mesurada. «Este matrimonio necesitaba honestidad, su señoría, necesitaba confianza, necesitaba las mismas cosas sobre las que se construye cualquier matrimonio». Dio un paso adelante de nuevo, sus palabras cortando la habitación como una cuchilla. Todo lo que este matrimonio recibió de la señora Moreno fue traición y engaño. Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras calaran. La sala estaba en silencio de nuevo. «Su señoría», continuó Ricardo, su tono ahora cambiando de afilado a firme. «Recomiendo que este matrimonio se disuelva. Deje que ambas partes sigan con sus vidas. Forzar a estos dos a estar juntos más tiempo sería una crueldad disfrazada de reconciliación. Solo profundizaría las heridas y prolongaría el sufrimiento inevitable». El juez se reclinó, preocupado. Miró a Beatriz, visiblemente embarazada, temblando, con los ojos huecos. Luego, a mí, estoico, todavía callado. Hubo una larga pausa. El juez suspiró.
Aunque los argumentos presentados son convincentes, la ley otorga al tribunal la discreción de intentar la reconciliación cuando cree que el matrimonio aún podría salvarse. Miró a ambos abogados, luego a nosotros. Ordenó sesiones de terapia obligatorias durante los próximos 90 días. Nos volveremos a reunir después de ese periodo. Siguió un silencio atónito. La mandíbula de Ricardo se tensó. Se volvió lentamente para mirarme y vio que mi expresión había cambiado. Una sonrisa. No era alegre, no era amable, era lenta, deliberada, cruel. La sonrisa de un hombre que sabía que había conseguido lo que quería, exactamente lo que Ricardo había esperado evitar. Ricardo tragó saliva y se volvió para mirar a Beatriz. Caminó lentamente, se inclinó y habló en un tono bajo y mesurado que solo ella podía oír. Lo siento, señora Moreno. Quería que estuviera a salvo, pero supongo que fallé. Se enderezó. Buena suerte con esa sesión de terapia. Beatriz no lo miró. Sus ojos permanecieron en sus manos, cruzadas sobre su vientre hinchado. Ricardo se dio la vuelta y caminó de regreso hacia mí. Yo seguía sonriendo, saboreando la victoria que ni siquiera había expresado. Ricardo lo había sabido desde el primer momento en que nos sentamos juntos en su despacho, la calma en mi voz, mientras explicaba lo que había sucedido. La forma en que detallé la cronología, la traición, la verdad detrás del embarazo, sin levantar la voz, sin temblar. Esa calma asustó a Ricardo, porque no era la calma de un hombre manteniéndose entero. Era la calma de un hombre que ya había quemado todo por dentro y ahora caminaba a través de las cenizas sin una sola pizca de arrepentimiento. Ricardo había querido el divorcio finalizado rápida, limpiamente, fríamente, hecho. Pero el destino tiene sus propios planes. La sesión de terapia tuvo lugar en una oficina modesta y suavemente iluminada en el segundo piso de una clínica tranquila a las afueras de la capital. Los muebles eran deliberadamente no amenazantes. Tonos apagados, cojines suaves, una caja de pañuelos colocada cuidadosamente en la mesa entre nosotros. La atmósfera estaba destinada a invitar a la curación, pero el aire dentro de la habitación estaba tenso. El doctor Castillo, un hombre tranquilo de mediana edad con cabello plateado y gafas, estaba sentado con un bloc de notas en su regazo. Nos observó a Beatriz y a mí en silencio antes de hablar. Bien, comenzó suavemente. Empecemos con algo simple. Me gustaría escuchar qué espera lograr cada uno de ustedes con estas sesiones. Beatriz miró al doctor Castillo inmediatamente, con las manos descansando en la curva de su vientre. Quiero salvar mi matrimonio, dijo, su voz suave pero temblorosa. Quiero que Álvaro entienda que él es el único hombre al que he amado verdaderamente. Cometí un error, uno emocional, pero quiero que vea que nunca dejé de amarlo. Se volvió ligeramente hacia mí, con los ojos suplicantes. Quiero que criemos a este niño juntos. Sé que no es suyo por sangre, pero el último deseo de Diego era ser padre, y solo quiero que Álvaro me ayude a honrar eso. Hemos construido una vida, una familia. Estoy rogando por una segunda oportunidad. El doctor Castillo asintió pensativamente, garabateando una nota rápida. Gracias, Beatriz. Luego se volvió hacia mí. Yo había permanecido reclinado en mi silla, con los brazos cruzados relajadamente, mis ojos ilegibles. ¿Y usted, señor Moreno, qué quiere de estas sesiones? Sonreí, no cálidamente. Fue una expresión lenta y deliberada que hizo que incluso el doctor Castillo hiciera una pausa. Estoy aquí, dije con calma, para decirle a Beatriz cómo me siento. Me volví ligeramente hacia ella, no con crueldad, sino con una distancia fría, y cómo me siento sobre su hijo no nacido. El doctor Castillo miró entre nosotros de nuevo, golpeando su bolígrafo suavemente contra el bloc. Muy bien, entonces empecemos con la posición de Beatriz. Se inclinó un poco hacia adelante, enfocándose en ella de nuevo. Beatriz, ¿por qué cree que su marido debería asumir la responsabilidad de criar a un niño que no es biológicamente suyo? Beatriz vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Por qué no? Es un buen hombre, un hombre decente. Ha sido el marido más cariñoso, el padre más increíble para Marina. Es todo lo que un hombre debería ser.
Sé que lo que hice estuvo mal, pero también conozco el tipo de corazón que tiene. Si alguien puede darle una oportunidad a este niño, es él. Mis ojos se entrecerraron. Dejé escapar un suspiro corto, seco, como una risa, antes de negar con la cabeza. Luego, con lentitud deliberada, volví mis ojos al doctor Castillo y dije, así que la lección aquí es, sé un buen tipo y te convertirás en un cornudo con causa. Beatriz se estremeció ante la palabra. La habitación cayó en un silencio pesado. El doctor Castillo suspiró, se ajustó las gafas y se volvió completamente hacia mí. Señor Moreno, dijo, su voz firme pero tranquila. En realidad tenía la intención de dejar que su esposa terminara de compartir su lado primero, pero veo que es hora de que escuchemos el suyo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con el bolígrafo preparado. Mencionó que tiene sentimientos que compartir. Me recosté en mi silla, mis ojos fijos en Beatriz. La odio, dije. Mi voz era baja, firme, pero llena de algo crudo y sin filtrar. No casualmente, no silenciosamente. La odio con cada fibra de mi ser. Beatriz se estremeció. El doctor Castillo levantó la vista lentamente de sus notas. Hasta el día que me muera, continué, llevaré ese odio. El doctor Castillo guardó silencio por un momento. Luego preguntó con calma, señor Moreno, dice que la odia, pero ¿cree que aferrarse a ese odio ayuda a alguno de los dos? Especialmente cuando hay un niño involucrado. Me volví hacia él, una sonrisa débil y amarga tirando de mi boca. No era alegría, era la mueca de un hombre cuyo corazón había sido destrozado tan completamente que no podía sentir nada más que los fragmentos. Ese niño, dije, nunca pedí que existiera. Es la manifestación de la traición de mi mujer, una encarnación viva de sus pecados. Para mí, no es solo un niño, es el recordatorio siniestro, la prueba. Cada respiración que tome, cada hito, cada cumpleaños, me recordará que mi mujer me traicionó y destruyó mi familia y mi matrimonio. A medida que crezca, también lo hará mi odio por esta mujer y ese niño. Las lágrimas de Beatriz eran silenciosas ahora. Corrían por sus mejillas, sin control. Sus manos temblaban mientras las mantenía sobre su estómago. El doctor Castillo se inclinó hacia adelante suavemente, su tono aún tranquilo. Puedo escuchar cuánto está sufriendo, señor Moreno, pero la ira que lleva, si deja que se encone así, podría envenenar todo a su alrededor. Me quedé quieto por un momento, luego solté una risa corta y amarga. Veneno, repetí. Doctor, yo soy el veneno. He perdido quien era ahora. Mi fe, mi paz, mi humanidad, todo se ha ido. Me volví lentamente hacia Beatriz, mi voz tranquila, incluso desarmantemente. Puedo hacerle algunas preguntas. El doctor Castillo miró a Beatriz, luego asintió con cautela. Si es respetuoso y le ayuda a procesar, adelante. Me volví para enfrentarla completamente. Los ojos de Beatriz ya estaban húmedos, su expresión tensa. Era bueno en la cama. ¿Lo disfrutaste? Lo disfrutaste mientras tu marido estaba en casa, deprimido y solo en su cama. ¿Te dio placer? Recuerdos que puedes llevarte a la tumba. Ella trató de hablar, pero la corté suave pero firmemente. No eres tan estúpida como para quedarte embarazada solo por un hombre moribundo. Puedes engañar a todo el mundo, pero no a mí. Tuviste sexo con él porque querías tener sexo con él. Tu embarazo es solo una obra de teatro para ganar la simpatía del mundo. Todavía recuerdo los ojos de Diego cuando le hablé del embarazo. Tenía sorpresa en sus ojos, no reconocimiento. Así que, Beatriz, esa mentira sobre que Diego tenía un último deseo, no me la trago. Creo que eres una mentirosa y solo querías acostarte con un hombre moribundo. Los labios de Beatriz temblaron. Su cuerpo cedió. Se deslizó de su silla hasta sus rodillas, sollozando, temblando incontrolablemente. Su voz salió rota y destrozada. Estaba enamorada de él. Las palabras golpearon la habitación como un disparo. Ella lloró más fuerte, acurrucándose en el suelo. No sé cuándo sucedió, pero no fue solo lástima. No fue solo amabilidad. Se estaba muriendo, y pensé, jadeó. Pensé que era mi última oportunidad de sentirme cerca de él, de abrazarlo. No pensé en lo que significaba. Solo lo sentí.
El doctor Castillo permaneció quieto, sin juzgar, solo escuchando. Me levanté lentamente, ajustando los puños de mi camisa. Mi expresión no cambió. Ninguna sorpresa visible, ninguna ira adicional, solo una resolución tranquila y fría. Me volví hacia el doctor. Castillo, esta sesión ha terminado. Y sin decir otra palabra, salí de la habitación. Habían pasado 2 días desde la sesión de terapia. La casa estaba iluminada para el 18 cumpleaños de Marina, brillando contra la oscura extensión rural de San Pedro. Globos y serpentinas adornaban el salón. Una tarta modesta estaba sobre la mesa de la cocina y música suave sonaba de fondo. Desde fuera, parecía cualquier otra reunión familiar. Por dentro, sin embargo, cada invitado caminaba sobre cáscaras de huevo. Rosa estaba sentada en silencio junto al sofá, agarrando una bolsa de regalo. Antonio, más sombrío que nunca, estaba en la cocina, con los brazos cruzados. Beatriz se demoraba cerca del fondo, con expresión ansiosa. No se había atrevido a hablar mucho desde que llegó. Yo, frío y tranquilo, me movía por la casa como un hombre, cumpliendo un deber, sonriendo lo justo, diciendo lo justo. Fui yo quien planeó toda la reunión. Pasé horas decorando la casa con globos. Todos habían leído mi mensaje. Tengo un anuncio que hacer. Por favor, uníos a nosotros para el cumpleaños de Marina. Incluso Beatriz está invitada. La esperanza llenaba el aire, peligrosamente frágil. Rosa creía que yo podría estar en el camino del perdón. Antonio rezaba en silencio para que lo peor hubiera pasado. Incluso Beatriz, que no se había atrevido a soñar, sintió un destello de posibilidad. Pero yo no dije nada. Solo seguí sirviendo bebidas, viendo la noche desarrollarse como una obra de teatro que ya había visto antes. No fue hasta que sacaron la tarta y todos se reunieron alrededor de la mesa que finalmente di un paso adelante. «Adelante, cariño», le dije a Marina, mi voz serena. «Pide un deseo». Marina, radiante y esperanzada, cerró los ojos y se inclinó, soplando las velas. Todos aplaudieron. Rosa se inclinó, sonriendo. «¿Qué has deseado, pequeña?» Marina se sonrojó ligeramente, luego me miró. «Deseo que nuestra familia pueda estar junta de nuevo, que tú y mamá podáis encontrar el camino de vuelta». Mi expresión no cambió, simplemente asentí y entré en la cocina. Me serví una copa, whisky, solo, sin hielo. El vaso tintineó ligeramente contra la encimera. Regresé, tomé asiento en la cabecera de la mesa y miré a mi hija. «Bienvenida a la edad adulta, Marina», dije, levantando mi copa. «No es tan dulce como la tarta». Todos guardaron silencio. La sonrisa se desvaneció de la cara de Marina. «Verás», continué, agitando mi bebida. «Este es un mundo donde los deseos no significan absolutamente nada. Lo que esperas, inútil. Lo que quieres, irrelevante. Este mundo solo responde a la acción». Dejé el vaso con un golpe sordo. Las buenas acciones obtienen buenos resultados. Las malas elecciones. Miré a Beatriz ahora. Muy malas consecuencias. La voz de Marina tembló. «Papá, solo decía que significaría mucho para mí si pudiéramos estar juntos de nuevo». Sonreí, pero era una sonrisa vacía, hueca, envenenada. «Y ahí es donde todavía no lo entiendes», dije. «Tus deseos no valen un carajo». Silencio. Me levanté, puse ambas manos sobre la mesa y me incliné hacia adelante. «Tu madre y yo hemos terminado. Se acabó. No hay arreglo para esto. No hay vuelta atrás. No hay familia como la recuerdas». Eso murió en el momento en que ella se abrió de piernas para ese gusano en descomposición. Beatriz miró hacia otro lado, tratando de no llorar. Rosa se cubrió la boca. Antonio apretó la mandíbula. Me volví hacia Marina. Mi voz ahora bajó a una calma baja, constante y escalofriante. «Verás, esta noche no se trata de ella ni de mí. Se trata de ti», señalé hacia arriba. «Ve a hacer las maletas». Marina parpadeó. «¿Qué? ¿Me has oído?», dije. «Empaca tus cosas». Me miró fijamente, atónita. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Di un paso atrás, terminé lo último de mi whisky y hablé claramente. «Lárgate de mi casa». Marina se quedó congelada, con la boca ligeramente abierta, las palabras incapaces de formarse.
Sus ojos se dirigieron de mí a su madre, a su abuela, a cualquiera que pudiera evitar que esto fuera real. Pero no había terminado. «No te sorprendas tanto, querida hija», dije, acercándome más, mi voz afilada como el filo de un cuchillo. «Lo sabías. Sabías lo que hizo. Sabías que me traicionó y no dijiste nada. Eso te convierte en cómplice». Marina negó con la cabeza, las lágrimas brotando. «Papá, yo no elegí». «Sí, lo hiciste. La corté. Elegiste protegerla. Dejaste que yo viviera en la oscuridad como un tonto. Elegiste un bando, di un paso más cerca y elegiste mal». Beatriz jadeó en silencio, llevándose la mano a la boca. Rosa parecía haber dejado de respirar. «¿Y tu fondo para la universidad?», continué, frío y mesurado. «Se ha ido, liquidado. Mi abogado se encargó de ello la semana pasada. Descansa en la cuenta de ella ahora». Las manos de Marina temblaron. «¿Qué?», susurró. «¿De qué estás hablando?». «Me has oído», dije. «Buena suerte consiguiendo un trabajo, encontrando un piso. Eso es la edad adulta, cariño. Viene con responsabilidades, la más grande». Me toqué el pecho. «Es contigo misma. Olvidé eso una vez. Pagué el precio». La miré a los ojos, y esta vez no hubo veneno, solo un vacío profundo en los huesos. «Aprende de mí. No cometas el mismo error». Una pausa pesada. «Esa es mi última lección de vida para ti». Miré alrededor de la mesa, luego di un paso atrás. La fiesta ha terminado. El aire era tan denso por la tensión que se sentía como respirar humo. Entonces Rosa dio un paso adelante, con la cara roja de rabia. Sin decir una palabra, levantó la mano y me abofeteó en la cara. El chasquido resonó en la habitación. «No tienes corazón», dijo entre dientes. «Eres un monstruo». No me inmuté. Solo giré la cabeza lentamente y sonreí. No a Rosa, sino a Beatriz. Una sonrisa cruel y conocedora. Beatriz miró hacia abajo, temblando. Antonio, todavía en silencio, finalmente bajó la cabeza y se volvió hacia su hija. Su voz estaba cansada. «Sube, recoge tus cosas. ¿Vienes a casa?». Beatriz asintió sin decir palabra y caminó hacia las escaleras. Rosa se volvió hacia Marina y la tomó suavemente por el hombro. «Vamos, cariño, puedes quedarte conmigo». Marina no habló, solo caminó, con los ojos en blanco, guiada por la mano de su abuela. Nadie miró atrás, nadie dijo adiós. Todos se fueron en silencio. La segunda sesión de terapia estaba programada para un jueves por la tarde lluvioso. El reloj pasó la hora señalada, pero solo una silla estaba ocupada. Me senté frente al doctor Castillo, con las piernas cruzadas, las manos entrelazadas en mi regazo. Una sonrisa lenta y constante se extendió por mi rostro como un hombre que ya había ganado una guerra. «Ella no va a venir», dije rotundamente, mirando el reloj. «Supongo que eso le dice todo lo que necesita saber, doctor». El doctor Castillo asintió en silencio, anotando algo. «A veces la gente necesita más tiempo». Me burlé. «¿Tiempo?». Tuvo 22 años. La habitación estaba llena de quietud. «¿Todavía cree que hice mal?». Continué, inclinando la cabeza. «¿Cree que fui demasiado lejos al deshacerme de esa zorra?». El doctor Castillo mantuvo su expresión neutral. «El divorcio es su derecho, Álvaro. Nadie cuestiona eso. Lo que me preocupa es el odio. Está cargando con tanto. Ese tipo de peso», vaciló. «No solo envenena su mente, también consumirá su salud». Me incliné hacia adelante. La sonrisa nunca abandonó mi rostro. «No está confinado dentro de mi corazón», dije en voz baja. «Me aseguro de compartirlo con todos los que me rodean». Fue en ese momento que el doctor Castillo se reclinó, la inquietud parpadeando en sus ojos. Cerró su cuaderno, dejó lentamente su bolígrafo. «Álvaro, creo que hemos terminado aquí». Se levantó, compuesto, pero claramente perturbado. Más tarde esa noche, presentó su informe al tribunal. «Este matrimonio está más allá de la reconciliación. No hay remordimiento, solo amargura. Hay demasiado odio para superarlo». El juez recibió el informe, lo leyó y con poca deliberación aprobó el decreto de divorcio. Beatriz no apareció en el tribunal, no lo impugnó, no envió a un abogado, simplemente se desvaneció legalmente. Aún así, recibió la mitad de mis ahorros.
la mitad de mi plan de pensiones. Era la ley. No discutí, no protesté. Firmé los papeles con un solo trazo de bolígrafo. Estaba más que feliz de dejarlo ir. Los escalones del juzgado estaban tranquilos mientras Ricardo Gil y yo salíamos. El viento era suave, el aire extrañamente quieto. No hablamos al principio, simplemente caminamos juntos, cruzando la calle hacia un pequeño banco del parque bajo un roble moribundo. Las hojas sobre nosotros crujían secamente en el viento, como imitando el silencio entre nosotros. Me senté con un largo suspiro, con las manos en las rodillas. Supongo que esto es todo, así que, dije, te vas a salvar a otro marido. Yo me voy a vivir lo que queda de esta vida. Ricardo soltó una risa seca. Sí, supongo que voy donde está el dolor. Un montón de trabajo para mí. Nos sentamos allí durante otro minuto. Luego ambos nos levantamos. Ricardo ofreció su mano. Se la estreché. Cuídese, señor Moreno, dijo Ricardo, girándose para irse. Yo también me giré y comencé a caminar. Pero después de unos pasos, Ricardo se detuvo. Se volvió. Señor Moreno, gritó. Giré la cabeza. Sí, podría pedirle un favor. Sonreí levemente. Claro. Ricardo parecía pensativo, casi inseguro por primera vez. Ahora no. Volveré. Hablaré con usted en detalle. Asentí una vez. Estaré aquí. Nos separamos. Pasaron los meses. La primavera se fundió en el verano. El divorcio estaba hecho. La casa estaba tranquila. Entonces llegó la llamada. Era Rosa. Sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. Ha dado a luz, dijo en voz baja. No respondí. El bebé es un niño. Todavía, silencio en la línea. Está en una incubadora, continuó. El parto fue difícil. Beatriz. No está bien. No tiene nada. Rosa tragó saliva. Y justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, clic. La línea se cortó. Había colgado. De vuelta en el hospital, los médicos rodearon a Beatriz con preocupación clínica. Su cuerpo, ya debilitado por el estrés, la traición, el colapso emocional, no podía aguantar. El bebé, pequeño y frágil, luchaba dentro de la caja de cristal. Cables cubrían su pecho. Tubos alimentaban sus pulmones. 2 días después, los médicos se acercaron a Beatriz con rostros sombríos. Su hijo, dijo uno de ellos suavemente, tiene un defecto cardíaco congénito. Es genético. Su corazón es demasiado débil. Beatriz cerró los ojos. Una sola lágrima rodó por su mejilla. No preguntó qué gen o de quién era la culpa. Simplemente asintió débilmente. Al 5.º día, los monitores se quedaron planos. El niño falleció sin un sonido. Se lo dijeron a Beatriz suavemente. Ella no gritó, no se movió. Sus ojos simplemente miraban al techo. En cuestión de horas, sus signos vitales comenzaron a caer. Su pulso se debilitó. El médico de guardia vio las señales. «Traigan un carro de paradas», gritó. Su corazón, pero ya se estaba rompiendo. Lo llamaron miocardiopatía de Takotsubo, síndrome del corazón roto. Beatriz Moreno murió 7 días después de su hijo. Murió sin familia, sin perdón y sin escuchar mi voz nunca más, y llena del mismo odio que una vez había llenado mi corazón. Pero no estaba dirigido al mundo o incluso a su madre. Estaba dirigido únicamente a mí. Ella nunca olvidó esa noche, su 18 cumpleaños, el momento en que destrocé cada ilusión restante que tenía de amor, familia o incluso de esencia humana básica. La había humillado, la había repudiado. Ella solo había pedido paz. Se fue, una mañana sin carta, sin llamada telefónica, sin dirección de reenvío. Hizo una sola maleta, cogió un autobús y desapareció. Algunos decían que se fue a Barcelona, otros pensaban que tal vez Sevilla, pero nadie lo sabía con seguridad. Rosa lo intentó. Me llamó la noche siguiente, con la voz temblorosa. Se ha ido. Álvaro, tu hija se ha ido. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Rosa esperó algo. Cualquier cosa. No dije nada. Luego, clic, había colgado. Después de eso, Rosa dejó de llamar. La vida siguió, aunque no de ninguna manera real. La casa se volvió silenciosa, no pacífica, simplemente sin vida. Apenas salía.
Sin nuevos trabajos, sin visitas al parque de bomberos, sin llamadas de voluntariado, los vecinos se dieron cuenta, pero nadie dijo una palabra. El hombre que una vez salvó vidas ahora no hablaba con nadie. Entonces llegó esa noche, un viento frío empujando contra las ventanas. El mundo exterior estaba quieto. La botella de whisky a mi lado estaba casi vacía. Una mano sostenía el vaso, la otra un pequeño revólver. Estaba sentado solo en mi salón. La única luz parpadeaba desde una lámpara de pie con una pantalla torcida. Frente a mí, colgaba la única fotografía que quedaba en la casa, Beatriz y yo. Levanté el arma lentamente. No hacia mí, todavía no. ¡Bang! La bala destrozó el marco de cristal, partiendo la cara de Beatriz por la mitad. Dejé el vaso, lo estabilicé y llevé el revólver a mi sien. Justo entonces, sonó el timbre. Mantuve la posición por otro momento, con las manos firmes. Luego bajé el arma, di un trago largo y lento a mi whisky y lo apuré. Miré el arma una vez más. «Te vaciaré pronto», murmuré, mi voz plana como el hormigón. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, Ricardo Gil estaba allí con su abrigo negro, sonriendo como un hombre que sabía que el momento importaba. «Supongo que llego justo a tiempo», dijo Ricardo, su tono tranquilo y practicado. Lo miré, con los ojos vacíos, la mandíbula apretada. Luego, por primera vez en semanas, la comisura de mi boca se levantó ligeramente. Supongo que un poco temprano. Ricardo cruzó la puerta y se detuvo. Sus ojos cayeron inmediatamente en el marco de fotos destrozado en el suelo, la cara de Beatriz fracturada detrás del cristal. Inhaló profundamente y captó el olor acre en el aire. «Pólvora». Se volvió bruscamente hacia mí, su voz baja pero urgente. «Maldita sea, tenías razón», murmuró Ricardo. «Llego un poco temprano, y me alegro de haber venido». Le di una sonrisa cansada, hueca, pero honesta. Sin preguntar, Ricardo entró más, se quitó el abrigo y lo colgó sobre el respaldo de una silla. «Necesito un vaso de whisky», dijo, «pero tú vas a tomar un poco de agua con limón y te vas a sentar. Te vas a callar y me vas a escuchar alto y claro». Levanté una ceja, pero no había desafío en ello, solo un asentimiento sutil. Momentos después, Ricardo tenía un vaso en la mano, el hielo tintineando mientras tomaba un sorbo. Regresé con un vaso de agua con limón, y los dos salimos al porche trasero. El patio trasero estaba tranquilo bajo el cielo nocturno. Unos pocos grillos cantaban en algún lugar a lo lejos. Los dos nos sentamos en extremos opuestos de un viejo banco de madera, el tipo que yo había construido años atrás con mis propias manos. Durante casi una hora hablamos. Sin gritos, sin llantos, solo dos hombres. Uno roto, el otro tratando de remendar algo. Ricardo lo expuso todo. Algo grande, algo que necesitaba a alguien como yo. Alguien que hubiera terminado con todo. Alguien sin nada que perder. Pero tal vez, solo tal vez, algo que ganar de nuevo. Para cuando Ricardo terminó de hablar, yo estaba mirando la línea oscura de árboles detrás de mi propiedad. No hablé de inmediato, pero cuando lo hice, mi voz era firme. «Vale. Nos levantamos juntos». Ricardo extendió su mano. La estreché firme y final. Ricardo salió para esperar junto a su coche negro. El aire era fresco y nítido. Pasaron unos minutos antes de que yo saliera de la casa. Una pequeña bolsa de deporte colgada de mi hombro. Miré hacia atrás a la casa, mi hogar durante tanto tiempo. Las ventanas rotas, la luz del porche fundida, el marco de la puerta agrietado. Este lugar ya no era un hogar, solo una tumba para lo que una vez fue. Me volví hacia Ricardo, asentí una vez y caminé hacia el coche. El viaje hasta el aeródromo más cercano fue silencioso. La luna colgaba baja cuando llegamos. Los rotores del helicóptero que Ricardo había fletado para este viaje ya estaban girando, un suave zumbido mecánico llenando el aire. Sin decir una palabra, subimos a bordo. 3 horas después, fuera de la casa de Ricardo. El aire era más ligero aquí, menos pesado que el silencio que solía llenar mi hogar. Entramos juntos. Ricardo empujó la puerta principal con un gemido familiar y me llevó por el pasillo a un dormitorio modesto. La habitación estaba tranquila y en el centro, acostado en una cama individual, estaba Hugo. El niño no se movió cuando entramos. 10 años, pálido,
Con los ojos demasiado cansados para alguien tan joven, Ricardo caminó hasta el borde de la cama y ofreció una sonrisa suave. «Hugo», dijo suavemente, «he traído a alguien para que lo conozcas». Hugo ni siquiera parpadeó. Di un paso adelante lentamente, sin prisa en mi andar, sin alegría forzada. Me arrodillé junto a la cama, con los codos en las rodillas, y miré al niño. «Hola, chaval», dije, mi voz rasposa pero cálida. «¿Has oído hablar de una serie llamada Dos hombres y medio?» Hugo giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para mostrar que estaba escuchando. «Bueno», continué, «aquí estamos, dos idiotas adultos y tú. Parece que tenemos nuestra propia maldita versión». Los ojos de Hugo parpadearon hacia mí por un segundo, luego de vuelta a la pared. Ricardo suspiró por lo bajo y salió de la habitación, dejándonos en ese silencio quieto y sin resolver. Unos minutos más tarde, me reuní con él en la cocina. Cogí una botella de agua de la nevera, desenrosqué el tapón y tomé un trago largo antes de sentarme frente a Ricardo en la pequeña mesa de madera. «Te odia», dije secamente. Ricardo no pareció ofendido, solo asintió, con los hombros caídos por el peso de 2 años de fracaso. «El mismo odio que tenías por tu mujer», dijo en voz baja. Me reí, no una risa aguda, sino algo más humano que cualquier cosa que hubiera salido de mí en meses. «Sí», dije, negando con la cabeza, «exactamente el mismo». Ricardo se reclinó en su silla. «Lo he intentado todo, tío. Simplemente no puedo llegar a él». Miré al techo, exhalé y luego devolví mi mirada a Ricardo. «Lo hiciste bien», dije. «Los dos, el chico y yo, tenemos algo en común». Ricardo me lanzó una mirada escéptica. «Ah, sí. ¿Qué es eso?» Sonreí. Esta vez no fue fría, sino triste, casi pacífica. «Estamos llenos de odio», dije. «Supongo que eso nos da un lugar por donde empezar». Ricardo se quedó callado por un momento. Luego, lentamente, la comisura de su boca se levantó. «Espero que tengas razón». Hubo una larga pausa entre nosotros. Cómoda, real. Ricardo se volvió hacia la ventana de la cocina. Afuera, bajo la luz de la mañana, una pequeña mariposa bailaba por el jardín y aleteaba suavemente hacia la luz del sol.